Vamos a hablar con nuestro Señor, el que ha hecho posible que tengamos vida eterna, que estemos acá reunidos, que tengamos vida en abundancia, que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Vamos a hablar con Él y a darle el tiempo y el espacio que como nuestro Dios y Creador se merece. Padre, gracias te damos por este espacio, por este tiempo. Aquí solamente queremos comprender tu palabra para ponerla en práctica. Y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad y a tu revelación. No es nuestro interés vacilar en ideologías o en corrientes o doctrinas. Nuestro interés es que tu palabra se haga vida en nuestros corazones y en nuestras obras, y que allá afuera el mundo que no te conoce pueda verte, Señor, por lo menos a través de la realización que tú hagas en nosotros por medio de tu palabra. Que la gente vea tu palabra cumplida en tus hijos, Señor, y se antojen de tener una vida mejor. Padre, te damos gracias y entregamos este espacio a tu revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Está aquí. Juan Danilo, bien. Bien, íbamos en el capítulo 9, versículo 18. 16, 18. 18 cuando teníamos la escama, ¿no? Sí, señor. ¿Qué capítulo? 9, no, 19 no. Íbamos a empezar 19, ¿no? Capítulo 19. ¿no? Capítulo 9, versículo 18. Jesús. Sí, no. Ah, sí, 9, 19, Sí, capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 19. Recordemos que estábamos en el acontecimiento tan maravilloso que tuvo el apóstol Pablo, que fue esa revelación, esa visión de nuestro Señor resucitado. Más que visión, se le apareció realmente. ¿Ya? Las visiones él después las tiene en Arabia, ya lo vamos a ver más adelante. Y en esta revelación, pues, según lo que vemos acá, Pablo como que, digámoslo así, se encabrita un poco y comienza a forcejear con esa gracia que decíamos que de alguna otra manera influyó esa manera en que le fue presentado, se le presentó a nuestro Señor, influyó mucho en lo que él iba a terminar predicando, que era la gracia al pueblo judío y al pueblo gentil, y que con la gracia la ley no tiene eficacia, o es gracia o es ley, no hay medias tintas para el apóstol Pablo, precisamente porque él caminaba en la ley, en la perfección de la ley, creyéndose perfecto en todo en cuanto al cumplimiento de la ley. Se da cuenta que esa perfección en la ley no le sirvió para nada para merecer el galardón de ser hijo de Dios, sino todo lo contrario. Ese caminar en la ley lo que él le hacía era acarrear, dice él, ascuas sobre sí mismo, como ceniza sobre su propio paso. Como que el hecho de que yo no pueda cumplir la ley me hace cada vez más reo de los preceptos o las consecuencias de no cumplir los preceptos. Entonces, eso hace como la elaboración del apóstol Pablo. Después él visita a Ananías. Ya sabemos que a Ananías se le aparece el Señor en un sueño, en una visión. Él lo reconoce como tal y el apóstol Pablo, que en ese entonces pues no era apóstol todavía, no conocía su llamado, su ministerio, recibe en una hospedería a Ananías impone manos sobre él recibe el Espíritu Santo de una manera especial, un poco diferente a como se venía presentando en Hechos de los Apóstoles, donde primero se bautizaban y después recibían el Espíritu Santo, que era como el orden natural, ¿ya? Vemos también que la administración del don del Espíritu, generalmente venía por manos de los apóstoles, pero eso poco a poco va cambiando, se va transformando, conforme la iglesia se va extendiendo, por lo menos cuando se empieza a extender al mundo gentil. Entonces así las cosas, vamos en el verso 19. Pasó algunos días con los discípulos de Damasco, es decir, el apóstol Pablo. Estamos hablando de la ciudad de Damasco, según Flavio Josefo, posiblemente habían entre unos 12.000
¿cierto?, a 18.000 judíos en Damasco. O sea que había un mundo judío bien nutrido en esa ciudad, no habían pocos judíos. Perdón, me equivoco, entre 8.000 y 10.000. Junté ambas cifras, pero no, entre 8.000 y 10.000. Es que la memoria en las cifras hay que tener mucho cuidado. Y como no tengo apuntes acá. Y luego se dio a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces miren ustedes que aquí vemos gran parte del carácter de lo que va a ser el apóstol de los gentiles. Pablo tiene una conversión, inmediatamente recibe el Espíritu Santo y no lo duda, sale a predicar. Pasa tiempo con los discípulos, es decir, con las pequeñas iglesias que habían instaurado en Damasco por parte, creemos, de esos apóstoles y esos discípulos que estuvieron en el cenáculo el día de Pentecostés. Y acto seguido comienza una predicación activa. Él no sale y hace que el cursito de sanidad 1, sanación del corazón, versión beta 2, 3 cuartos, curso de discipulado. No, él recibió el Espíritu Santo y ya tenía una premura por predicar y ministrar al Señor que lo había tocado. Y eso es una condición que vamos a ver mucho en las personas que tienen una conversión. Las personas que cuando tienen una conversión empiezan a desatar un celo y una necesidad de contarle a los demás, como una alegría, como un fuego interior, que eso nada los puede tener. Yo sé que a muchos les ha pasado eso. Recibís algo y no te la tienes que creer, nadie te tiene que decir un montón de cosas, salís porque es que lo que viste fue tan real que querés que otro lo viva, a como de lugar. Esa es una característica muy fuerte de una conversión. Pero en él se manifestó más fuerte, digamos, que en cualquier, pues que una persona normalmente que recibe el Espíritu Santo, no, porque él mismo recibió instrucción de qué hacer. No, de hecho, tan fuerte que antes de recibir el Espíritu Santo se le apareció nuestro Señor. Sí, exacto, tuvo toda la Trinidad en pleno, ¿no? Pero sí. Preguntar, pues ese cambio fue como tan repentino que él, ¿cómo sabía qué iba a decir? Porque los discípulos pues estuvieron con Jesús y como que tenían una formación. Ajá. Pero él, ¿cómo sabía eso que iba a predicar o que iba a predicar? Eso es precisamente lo que nos muestra el carácter de Pablo, que Pablo era un aventado. Es decir, era un hombre, con lo poquito que sabía, ya sabía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso poquito que sabía, lo enseñaba. Es que el problema no era de Pablo que sabía poquito o mucho. Él era un maestro en la ley, pero en la gracia y en Jesucristo sabía muy poco. Solo sabía que era el Hijo de Dios y con eso bastaba para evangelizar. Y muchas veces a nosotros nos pasa que queremos que nos acontezcan un montón de cosas para animarnos a contarle a las personas que Dios existe y que está vivo. Y en ese orden de ideas entonces nos rezagamos y mucho menos voy a poder ver la providencia, la gracia, los milagros de nuestro Señor si no lo anuncio, porque es que los milagros vienen después del anuncio. La manifestación de Dios en pleno viene después del querigma, después del anuncio. Sin eso es muy difícil. Si yo me quedo en la casa esperando a que Dios me hable y me dé un montón de cosas para después dar, creo que me voy a quedar en la casa por mucho tiempo. Pasó algunos días con los discípulos de Damasco y luego se dio a predicar en las sinagogas. Entonces, este hombre se fue a las sinagogas y recuerden ustedes que él iba a las sinagogas, él venía de parte del Sanedrín en Jerusalén y buscando en las sinagogas quién delatara donde habían cristianos. ¿Para qué? Para atarlos de manos y llevarlos camino al Sanedrín a que los juzgaran allá. Y muy posible a muchos los iban a lapidar si no se tractaban del camino, de ser seguidores del camino de Jesús. Y así las cosas. Entonces este hombre, más atrevido aún, pasa un tiempo con los discípulos, seguro ellos les cuentan cosas, le hablan más sobre la fe de Jesús y todo eso, y este hombre se va directamente donde los propios enemigos, que son las sinagogas gentiles, los mayores enemigos de la cristiandad de la época. Estamos hablando aquí más o menos entre el entre el 47 más o menos al año 50-52, que estaba Calígula en el poder romano, y
gozaba afortunadamente la iglesia de algún tipo de paz. En ese momento no había persecución por parte del Imperio Romano, porque, como bien saben ustedes, Calígula él perseguía, él fue persecutor de cristianos después, pero en ese tiempo él quería congraciarse con el pueblo y no estaba con muchos altercados con Israel, con Jerusalén, entonces había como cierta paz. Con Israel no, perdón, con la iglesia, porque él quería meter su estatua, lo que él quería hacer era meter su estatua en el templo de Jerusalén. Entonces los judíos estaban muy concentraditos con los problemas de Calígula y la iglesia tenía como una relativa paz en este momento, en este tiempo. Ya Lucas nos va a explicar un poco de ese contexto. Me adelanté un poquito. Entonces Pablo se va a predicar a las sinagogas. Y miren que dice una cosa, que Jesús es el Hijo de Dios. Esta expresión aquí, Hijo de Dios, no la tomemos o no se debe tomar como que él está predicando directamente que Jesús es Dios, o está explicando el aspecto trinitario de Dios. Ya como algunos lo hacen ver en este pasaje, no, él lo explica después en Romanos, en la carta a Colosenses, pero en este pasaje él está hablando Hijo de Dios como una especie, digámoslo así, de sinonimia con el Mesías. La palabra Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, eran términos sinónimos para hablar del Salvador de Israel. ¿Ya? Entonces él está diciendo, es este Jesús el que es Hijo de Dios. Y recuerden ustedes que la expresión Hijo de Dios se utiliza en varios textos del Antiguo Testamento, ¿no? Recuerdan ustedes en Job, cuando hay un acontecimiento allá celestial donde va el demonio a hablar, les llaman hijos de Dios a los ángeles también. Al pueblo de Israel en Éxodo también les llaman hijos de Dios, al pueblo de Israel y los hijos de Dios o la congregación de Israel. Entonces hay textos en los que se utiliza eso. Si quieren, vamos a ser más específicos. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículo 22, para entender en qué contextos bíblicos se utiliza la expresión hijos de Dios. Éxodo capítulo 4, verso 22. Luego le dirás al faraón. Eso es Pablo muy importante ahí porque 4:22. por lo de, o sea, por los testigos de Jehová, por ejemplo, que se basan en que Jesús es el Hijo de Dios y no es Dios. Uno con esto les podría... No, porque este texto no sirve precisamente para hablar de la divinidad de Cristo, porque el apóstol Pablo simplemente estaba enseñando que él era el Mesías esperado. No, sí, pero Pablo, con respecto a que en el La carta Antiguo Testamento se hable más de hijos de Dios también con respecto a otras personas, porque ellos dicen es que es el Hijo de Dios y dice que es el Hijo de Dios. ¿Cierto? Entonces ahí cuando uno ya les puede decir que en el Antiguo Testamento también se habla de hijos de Dios como Quedas otras como, personas. entre comillas, quedas sin argumento. ¿Me estás diciendo? No, para decirles a ellos. Para decirles a ellos, usar la expresión hijos de Dios del Antiguo Testamento no sirve. No. ¿Por qué? Pero sí sirve la carta a los Colosenses que ellos siguen y tienen en sus Biblias. La carta a los Colosenses dice, y en él habita la plenitud, el pleroma de la deidad. No, y en Juan también habla demasiado. Y Juan, pero es que ellos cambiaron eso. Ellos cambiaron el prólogo de Juan. Y en el principio era el verbo. Ellos cambiaron eso. Bueno, entonces en las Biblias de ellos no vas a ver, la Biblia para el Nuevo Mundo no vas a ver eso. Éxodo capítulo 4, verso 22. Tú dirás al faraón, esto dice el Señor, Israel es mi hijo primogénito. Ajá. Entonces le llama a Israel hijo, ¿ya? Jeremías 3:19, lo voy a leer yo. Yo me dije a mí mismo, los trataré como a mis hijos, les daré una tierra agradable, la tierra más agradecida entre todas las naciones. Pensé que tú me llamarías Padre mío y que nunca me abandonarías, le dice Dios al pueblo, como hijos. Deuteronomio 32:8. Cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió la raza humana, Él arregló a los límites de las naciones, iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. En esta traducción aquí no lo tengo, pero aquí sería iguales al número de los hijos de Dios, ¿cierto? Aquí en esta traducción no está, porque estoy leyendo otra en paralelo. Por ejemplo, en el Salmo 89:7 también se habla de los hijos de Dios y en Job 1:6 también. En algunas Biblias
no está la expresión que está desde el hebreo que dice hijos de Dios y de antemano ya ponen ángeles, ¿cierto? Entonces ustedes me dicen, pero en esta no dice hijos de Dios, dice ángeles, porque se da a entender que es ángeles, pero la expresión en hebreo es directamente hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo en este momento no está defendiendo la divinidad de nuestro Señor con las sinagogas, ¿cierto? Porque eso sería una piedra, un zapatazo para los judíos, un escándalo terrible. Bien. Y cuantos le oían quedaban fuera de sí diciendo, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a cuantos invocaban este nombre y que a esto venía aquí para llevarlos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada día más fuerza y confundía a los judíos de Damasco. Esta confusión viene, yo creo que en principio Pablo no lo aprenden tan rápido, precisamente porque era más como el estupor que les generaba él, como el asombro que les generaba el apóstol Pablo a los judíos, que primero ellos se demoraron en digerir, ¿este qué le pasó? Pues era el que venía aquí, con el Sanedrín lo manda y ahora nos está queriendo convencer pues de todo lo contrario. Pero no va a durar mucho tiempo esa situación así. Pero Saulo cobraba cada día más fuerza y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que este es el Mesías. Miren ustedes que los esfuerzos del apóstol Pablo eran en demostrar con las escrituras, con los pasajes de Isaías, de Jeremías, con Génesis, con todos los pasajes mesiánicos, que es que prácticamente Jesús está desde Génesis hasta los Salmos, ¿cierto? Pues, hasta los libros sapienciales, todos, los libros proféticos ni hablar. Todos hablan de él y lo anuncian. Entonces él se tomaba el trabajo, aparte del conocimiento que él tenía de la ley, por medio de la revelación directa, por haber recibido el Espíritu Santo, él tenía la capacidad de hablar por revelación y por conocimiento, que era parte de la promesa que Jesús le hizo a quienes, no solo a sus apóstoles, a quienes defiendan su nombre. Defender su nombre no es ponerse a pelear contra el que no crea. Defender su nombre es hablar lo que es, hablar la verdad y respaldarla con hechos y con ejemplo. Y si hay equivocación en todos, porque somos erráticos, somos humanos y caemos todo el tiempo, por lo menos tener señales de arrepentimiento y de enmienda y de querer cambiar y enmendar nuestro error. Esto era el esfuerzo del apóstol Pablo, predicar a través de las escrituras que Jesús era el Mesías, demostrándoselo a todos ellos. Verso 23, pasados bastantes días, resolvieron, esto de pasados bastantes días, es decir, aquí hay más de un año que estuvieron allá. Pasados bastantes días resolvieron los judíos matarle. Pero su resolución fue conocida de Saulo. No sabemos cómo la conoció. Posiblemente algunos hermanos de las sinagogas que ya estaban comenzando a tener una conversión y que seguían asistiendo a las sinagogas, se enteraron de toda esa estratagema para prenderlo y le avisaron, o una revelación del Espíritu, no lo sabemos. Ya él nos contará arriba, ¿no? Día y noche guardaban las puertas para darle muerte. Damasco, ciudad amurallada. Pero los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por la muralla, descolgándole en una espuerta. O canasta o cesta. Espuerta, canasta, cesta. Esa era muy normal en la época. ¿Recuerdan ustedes cuando estábamos estudiando José? ¿Se acuerdan? El libro de José. ¿No se acuerdan, Marianita? No sé si estaba. No, María no estaba. ¿Recuerdan cuando los judíos llegaron encabezados por José a las murallas de Jericó? Sí. ¿Dónde era que vivía Rahab, la meretriz? Jericó. ¿Dónde era que vivía? Ella vivía en una casita contigua a la muralla. Y es que era muy normal en ciertos barrios que las casas eran adyacentes. Es decir, la muralla era parte de un muro de la casa. La construían sobre muralla. O sea que en una invasión eran las que más sufrían. Por lo que uno más o menos puede entender que este tipo de casas son casas periféricas o casas de pocos recursos.
porque en un asedio eran las que más iban a sufrir. Pero eran como también por vigilancia, ¿o no? Pues, No, para eso estaban las garitas. las torres. ¿Sí? Ajá. No, antes en tiempo de guerra eran las primeras que caían. Pero Marco ya tuvo pues acceso como para meter a esta gente allá y todo eso. Ahí vivía alguien Más que las conocido. recostaban contra las murallas, las construían recostadas contra la... O sea, se Puede- valían, se se puede valían entrar. de toda la muralla, para que eso, entre comillas, fuera como una pared, pues. Sí, usaban la muralla de pared, sobre todo cuando las ciudades crecían. Eran, digámoslo así, que nos perdonen los historiadores, eran como unos casillas de invasión a muralla, qué sé yo. Hay una pequeña invasión. De hecho, la ramera pasó a los espías de Josué, los pasa por encima de la muralla y así ellos logran escapar, porque era una casa adyacente, entonces la subieron por el tejado y al apóstol Pablo ocurre de la misma manera. Entonces, uno dirá, es que yo estoy con Dios, a mí no me pasa nada, es que yo estoy con Dios, yo me voy para allá que yo estoy con Dios. El apóstol Pablo estaba con Dios. No, Dios está con Pablo. ¿Ah? Dios está con Pablo. Oh, sí, también, pero, ¿qué pasó? Pero Dios siempre lo va a defender, pues, o sea, si es el propósito, es el plan, lo defiende siempre. ¿Qué hacía Jesucristo cuando lo iban a aprender? Se iba. Se escabullía. Pero Pablo, eso también era gracias a Dios, porque si a usted tienen acá, hablando así, y que movía sonda porque llamaban a pedrear y él dice que se iba siempre y Si se toca. Él anticipaba. por eso, pero o sea, era como muy, eso era también poder El de Espíritu Dios, Santo le da la claro, revelación de anticipar. el hecho de que él se pudiera ir antes de que cogieran la primera Inici- piedra, pues era muy Exactamente, entonces, pero ¿qué pasa? Sí, obviamente hay una prevención al apóstol, ¿cierto? Pero nótese que a veces nosotros podemos perder la conciencia en nuestra manera de ser naturalmente. Yo estoy con Dios, yo me meto donde sea y a cualquier hora y como sea. Trata de eso. Tiene que ser uno prudente también. Sí, Cuidarse también. exactamente. Yo soy así, Pablo, soy muy prudente. Aprendamos del apóstol. Pasados bastantes días. Dios siempre nos puede salvar de manera sobrenatural. Dios actúa de manera sobrenatural. Sin embargo, La conciencia también de las cosas. la prudencia es un don, ¿no? Sí, es bonito que el Espíritu Santo le diga que no se meta un barro de maleantes por no ir a meterle. Exactamente. No sé de qué Dios lo manda. Pero los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por la muralla descolgándole de una expuerta. Listo, perfecto. Verso 26. Llegado que hubo a Jerusalén. Vamos a leer Gálatas. Y entonces salió de Damasco y se fue para Jerusalén. Sí, Gálatas, sí. 13:33. No, perdón. Me equivoqué. No. Gálatas tiene 6. Gálatas 1:18, perdón. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo, según él cuenta, en Damasco, predicando? 3 años, hasta que ya 3 años de que muchos habían abrazado la fe, ya dijeron, no, este tipo no está haciendo un daño, este tipo es una bomba de conversión, venga, y vamos a matarlo. Y dice también que quién lo quería matar. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no había ningún otro de los apóstoles. Ok. Se llamaba Jacobo, el hermano del Señor. Como dice el Ok. Lo hice aquí adelante. Pasados bastantes días resolvieron los... Ya, estoy repitiendo acá. En otro capítulo. Sí. Llegado que hubo a Jerusalén, quiso unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, las noticias allá no corrían tan rápido como nosotros, un mensajito de WhatsApp, pues, y... Se convirtió. Tranquilo, no, él está allá, ya, 3 años, él está... No, Por ejemplo, mire, 3 años y de Damasco a Jerusalén no habían llegado noticias muy confiables de la conversión de Pablo. Y para eso él se va a valer de un hombre que es llamado Bernabé. Llegado que hubo a Jerusalén, quiso unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo.
Tomóle entonces Bernabé y le condujo a los apóstoles. Es decir, ¿cómo sería el lobby que tuvo que hacer, por decirlo vulgarmente hablando, para poder acceder a los apóstoles que eran, de alguna manera, estaban mucho más escondidos? Pero los apóstoles no sabían de ese cambio. Habían escuchado rumores, pero no sabían si era verdad o no, porque quien con tanta vehemencia persiguió a los cristianos tranquilamente puede ser un espía. Tomóle entonces Bernabé y le condujo a los apóstoles. Bernabé, si era conocedor, Bernabé era de Chipre, y el apóstol Pablo parecía que lo conocía, de alguna manera parece que generan como una empatía porque eran conocidos. Y le condujo a los apóstoles, a quienes contó como en el camino había visto al Señor, que le había hablado, y como en Damasco había predicado valientemente el nombre de Jesús. Entonces, Bernabé, una persona convertida, es decir, un cristiano, un creyente, que gozaba de prestigio dentro de la iglesia primitiva. Y ese prestigio hizo de alguna u otra manera que el apóstol Pablo tuviera acceso a los apóstoles, a los protoapóstoles o a los llamados pilares. Bueno, vamos a ver, ahí sí, vamos a ver Gálatas, capítulo del 1.17 al 1.19. Donde él explica que aquí nos están hablando de una manera muy genérica, como si él hubiera hablado con todos los apóstoles, pero el apóstol Pablo no habló con todos los apóstoles, solamente pudo hablar con Santiago y con Pedro. A los otros no los encontró, ya estaban seguramente en sus viajes misioneros. Voy a leerlo yo. O alguien que me ayude, desde el 1.17. 17. Sí, empiezo a abrir Biblias acá y después se me... Gálatas 1, 17. O Exacto. de subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos, que yo me alejé a Arabia y después volví a Damasco. Pasados 3 años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. De los otros apóstoles no vi más que a Santiago, el pariente del Señor. Sigo. En esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria y de Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente, solo habían oído contar. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe. Habían escuchado un rumor, ¿ves? Él mismo nos está explicando lo que pasó aquí. Dale. La buena noticia de la fe, que en otro tiempo intentaba destruir, y por mi causa daban gloria a Dios. Ajá. Entonces ya cuando él se presenta, él estuvo 15 días con Pedro. Yo haría lo que fuera por saber qué estaban hablando ellos o qué habló con Santiago. Es que haría lo que fuera. Vamos a ver cómo sería la conversación de Pedro y Pablo y Santiago ahí hablando con él y explicándole. ¿Cómo se te apareció? Sí. Todo lo que habían vivido todos, Pablo, ¿sabes que a todos? No, impresionante. ¿Qué te dijo? ¿Cómo así? ¿Y cómo habrá sido esa conversación? Y ellos también contándole todo lo que habían visto con Jesús, porque es que ellos No, seguramente, 15 días, pero él, porque el apóstol Pablo siempre defiende mucho eso, porque él no recibió el cristianismo de los apóstoles. A él no lo evangelizaron los apóstoles, a él lo evangelizó el Señor. Para los apóstoles también. No, los apóstoles no. Él recibió el evangelio. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar no es enseñar e instruir. Evangelizar es recibir la buena noticia. Y solo hay una buena noticia. ¿Cómo así, Pablo? Pero a los apóstoles los instruyó Jesús estando vivos. A ellos también, sí, claro. No, es muy distinto. Allá por les eso, enseñan pero pues transfigurado, la cosa nuestro más, cantar. no, más de las dos es más tesa, vivo o muerto, pero No, resucitado. Muerto no. Resucitado, Una con él, confiando, y el otro se le apareció directamente. El discípulo. Entonces, 3 años. en Arabia. ¿Qué es el evangelio, Marta? exámenes. Acabamos de decir. No, te estoy preguntando, de verdad. El evangelio, el evangelio es un mensaje, es una noticia. Es la noticia de que Jesús es el Salvador. La recibes, ya fuiste evangelizado. No es que te enseñen qué es la parucía, no es que te enseñen entonces un montón de cositas A, B y C y del cristianismo.
No es que te aprendas el catecismo del padre Astete, ¿cierto? Es una experiencia que tuvo con Dios y que la... ¿Existe? ¿Existe? Sí, claro. ¿Qué? Evangelizar es eso. Es contarlo, bueno. Usted lleva una carta y ya, evangelizar no es llevar 30.000 carticas, así menudeadas, no. Eso ya es la instrucción, ¿no? La instrucción cristiana y es el crecimiento de la fe, pero es una cosa muy diferente. Bueno, Se risa bien. Chao. No, pero estaba con ellos yendo y viniendo dentro de Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor y hablando y disputando con los helenistas. Pablo, pero ibas a decir algo de los 3 años, ¿o no? ¿Cómo? Ibas a decir algo de los 3 años. Sí, que en esos 3 años él predicó en Damasco y en Arabia. Aquí no nos dicen en Arabia, aquí él dice, Sí. Llegado que hubo a Jerusalén, dice Lucas, obviando eso, porque para la narración de Lucas no es interesante o no es importante, o el apóstol Pablo no le dijo, hey, no pongas eso, no sé. Pero el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice qué pasó antes de que él fuera. Entonces nosotros entonces uno vincula. Damasco baja a Arabia, en Arabia predica también igualmente y recibe revelaciones personales y su llamamiento a ser el apóstol de los gentiles. Ahí él nuevamente tiene una vinculación con Jesús, él tiene revelaciones por parte del Espíritu Santo. Arabia era un lugar súper calmado en ese momento. Ahí estaban los famosos nabateos y los desiertos donde se iban todos los anacoretas o las personas que iban a planear, no, o también a planear revueltas en contra del Imperio Romano. Siempre se iban al desierto arábigo. Allá hacían campamentos y después salían como locos a atacar. Los macabeos hicieron lo mismo, era como lo corriente. Y el apóstol Pablo va a tener como un alejamiento, y ahí en ese alejamiento él recibe su llamamiento a ser el apóstol de los gentiles y recibe revelación donde él dice, y en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, en espíritu no lo sé, pero sé de un hombre que Dios ha llevado al tercer cielo y se le han dado y le han dicho cosas inefables que no es dado al lenguaje ordinario expresarlas. Él decía, conozco un hombre, pues, por no hablar del mismo, ¿cierto? Porque no estaba bien visto, pero todos sabemos que era él quien recibe esas revelaciones y era como el Entonces todo eso le ministerio. pasa en por Arabia. eso fue que Sí. le dieron el aguijón en la carne, que no le subiera todo eso a la cabeza. Sí, porque el hombre tenía un conocimiento, una revelación muy, Tenía una muy grande. revelación muy interesante. Muy grande. Entonces le podía subir a la cabeza. Bien, la soberbia. Estos helenistas son precisamente los de las sinagogas judías, ¿cierto? Son los de las sinagogas judías. Pero sabiendo esto, los hermanos le llegaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Cesarea, recuerden que hay 2 Cesareas. Cesareas fueron unas ciudades que fundaron. Herodes, por ejemplo, Herodes fundó una, Herodes el Grande, fundó una Cesarea en honor, no nos digamos mentiras, por lambonería al César, pues. Entonces, por eso se llama Cesarea. Esta es una Cesarea meridional que va a lindar con la costa, y hay otra Cesarea que es Cesarea de Filipo, que también fue en honor, igualmente. Ellos se querían congraciar con el Imperio Romano para no perder poder, y les construían templos, les construían cosas, ciudades con el nombre de ellos, y por eso se llama Cesarea. Y de allí lo enviaron a Tarso. Tarso precisamente es el lugar de nacimiento del apóstol Pablo. ¿Por qué lo enviaron allí? Porque lo iban a matar. No le dijeron, tranquilo, usted es apóstol de los gentiles, usted va con Dios, no se preocupe. Pero en la misma tierra de él lo iban a matar. ¿Cómo? En la misma tierra. No, lo enviaron a Tarso porque en Jerusalén lo iban a matar. Ah, ya, te entendí que lo enviaron allá para matarlo. No, los apóstoles, él estuvo con los apóstoles y dijeron, no, usted aquí no puede estar, váyase para allá, en Cesarea visitó iglesias y sinagogas, predicó y después a Tarso. La seguridad. Verso 31. Por toda Judea
Galilea y Samaria, la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Me gustaría saber en sus traducciones, si están siguiendo al pie, qué dice en llena de los consuelos del Espíritu Santo. Alentada, ¿qué dice la Biblia? Fortalecida, animada. Fortalecida. Ujú. ¿Y cómo dice la tuya, Pablo? Consuelo, consolada, es lo mismo. Sí, como la papa. No hay ninguna que diga y en los dones. Ok. Y la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor, llena de los consuelos del Espíritu Santo. Aquí es donde vamos a hablar un poco sobre la historia de Calígula. Era el que en estos momentos gobernaba, y los judíos en estos momentos no tenían tanta persecución con la iglesia en sí, con algunos personajes como Pablo, pero de Pablo pues lo llevaron a Tarso, y dadas las circunstancias la iglesia gozaba de cierta paz y estabilidad, porque los judíos ya tenían en mente era el imperio romano y no a los cristianos. Acaeció que yendo Pedro por todas partes, vino también a los santos que vivían en Lida o Lidia, ¿cierto? Esta era una ciudad que también quedaba era una ciudad casi costera, cerca a Palestina, más o menos a unos 80 kilómetros de Jerusalén, y esta ciudad quedaba en una explanada. Esta ciudad era una ciudad de paso. Y miren, nótense ustedes tan bonito que la misión apostólica ya empieza, es como ir a visitar las iglesias que iban siendo fundadas. Ellos iban a predicar y a dar consuelo a las diferentes iglesias, ¿cierto? Como a fortalecer y ver cómo estaba el ambiente en cada una de las iglesias que se iban reuniendo. Entonces aquí él iba camino hacia el Mediterráneo, iba como en una ruta de Jerusalén hacia el Mediterráneo. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que estaba paralítico desde hacía 8 años, echado en una camilla. Díjole Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y toma la camilla. Y al punto se levantó, visto lo cual todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. ¿Ha cesado el Señor de hacer milagros en Hechos de los Apóstoles? De ninguna manera. Verso 36. Había en Jope queda 40 kilómetros hacia el mar Mediterráneo de Lida. ¿Ya? Jope era una ciudad costera. Actualmente se conoce como Jaffa o Haifa. Si la buscan en Google la van a encontrar como Haifa, ¿cierto? Haifa es una ciudad costera que era la antigua Jope. Tenía un puerto, era un puerto muy prolijo. Había en Jope una discípula, nótense ustedes, llaman por primera vez a una mujer discípula y la individualizan. Tabita. Dorcas. ¿Qué traducido quiere decir Dorcas? Orcas. Sí, claro. Es la primera vez que se utiliza para individualizar a una mujer como discípula, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo se referían a la mujer? María Magdalena Pero nunca, no decían eso. Venía siendo sí, pero es la primera vez que dicen. Pablo. es que lo anuncian. Ajá. Que lo escribí. Bueno, ¿qué dicen algo de ella y Pablo? Sí, mucho. Listo. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas. Esta es una traducción griega. Esta era una mujer que tenía 2 nombres. Tenía su griego, su nombre latino y su nombre griego. Tenía 3 nombres, ¿cierto? Esta es Gacela, significa gacela. Esta se puede traducir si la vamos a leer en hebreo, que es en hebreo, que es el nombre original, se diría como Sevilla, como con TZ al principio, ¿cierto? Esa sería como la manera original. Pero como Lucas, recuerden que Lucas ¿a quién les escribe? A los griegos. Entonces él hace esa aclaración de este nombre porque era un nombre que los lectores griegos no iban a entender, entonces por él dice, es Dorcas. En griego ustedes la conocerían como Dorcas. Él hace como la aclaración. Era rica en buenas obras y en limosnas. Era rica en buenas obras y en limosna. Miren la riqueza.
¿Cómo concibe Lucas la riqueza? Como en esa dadivosidad, ¿no? Como en la compasión. La palabra limosna que nosotros utilizamos y que incluso el latín deriva del griego hacia el latín, la palabra limosna, la etimología de la palabra limosna es compasión activa. La palabra limosna no es dar centavos. Lo que pasa es que a nosotros se nos ha hecho como una especie ya de palabra fija, de idea fija, que la limosna es lo que uno le da a un mendigo. Limosna puede ser darle a algún mendigo, pero limosna es la actitud del que da por compasión. Eso es limosna. La limosna no es la cantidad que yo dé, la limosna es la actitud del corazón. He ahí la limosna. Entonces ya hay términos, entonces en las grandes iglesias está como el limosnario y el famoso limosnero, que es el que pide limosna, el que pide centavitos. Bíblicamente la limosna, y desde la etimología y desde la palabra, no tiene que ver con el monto que yo dé. Yo puedo dar una limosna de $2 millones. ¿No qué? ¿Cuál es la diferencia entre la ofrenda? O sí. Es dar de corazón. Exacto, por la actitud. Por ese. Exacto. O de 100 pesos, o de 20 La pesos. ofrenda. La ofrenda yo la hago con un propósito. Dar con compasión. ¿La ofrenda se hace qué? Dar con un propósito. La ofrenda. Limosna porque me nace en ese instante que Por la tengo compasión. De hecho, la etimología de la palabra limosna viene de compasión. Y ofrenda es algo que yo digo, ay, va a dar una ofrenda porque Sí. Pues yo puedo dar una ofrenda para algo que, van a construir un asilo o una cosa, un hospital, una cosa. Yo no puedo estar sintiendo compasión y tener porque estoy viendo algo, sino yo tengo y doy con alegría y estoy ofrendando y ya. De hecho, toda limosna es ofrenda. Es que ofrenda es genérico, limosna es específico, ya, porque tiene que haber una compasión. Ofrendar es dar. Yo ofrendo es doy, yo doy. ¿Cierto? Yo ofrezco. Ofrenda, ofrecer. Como decirle al Señor, voy a ofrendar esta plata por la sanidad de una persona. Sí, claro, Bill Gates puede ofrendar cualquier cosa también. No necesariamente tiene que ser dentro del mundo. Que me ofrende un poquito. O Carlos Slim, o Michael Jackson. Michael Jackson, Héctor Lavoe, Elvis Presley. Ella era Davidosa. ¿Cómo es que ella era? Dadivosa. No, ella era dos cosas. Era rica en buenas obras. Pero ella no podía predicar. Vamos a hablar. Porque las mujeres no podían predicar. Las mujeres tenían otras labores. No era que no podían, ni se les pasaba por la cabeza. No, pero sí dice que no pueden predicar. No, pero es que no se le pasa. No, decía que no hablar en las asambleas. Y eso no es predicar. O sea, o pasa hasta más de no puede modular en la asamblea. Hacemos un pequeño paréntesis. Hechos de los Apóstoles o Efesios. Así que no tiene función. Vamos a hablar de este pasaje. Sucedió pues en aquellos días que enfermando murió. Y te va a responder, no creas que no vamos a hablar de eso. Y lavada la colocaron en el piso alto de la casa. Lavada quiere decir todo el cortejo fúnebre que hacían con los ungüentos judíos, que no eran pocos y se tenía que esperar 3 días, ¿cierto? Pero para esos 3 días se le untaban una cantidad de cosas que podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el de Marcos, ¿cierto? Los tipos de ungüentos que hacían. Incluso los metían en las catacumbas de pie. Para preservar el cadáver. No era para preservar, era por los que creían en la resurrección. No. Imposible cremar. Estoy lista. No existía cremación, no. Era pues que la resurrección como para estar listo, ok. Para estar listo en la resurrección y aparte de todo por los huesos, ¿cierto? Porque los huesos iban a ser carne como en el profeta Ezequiel y entonces ellos estaban preparados para eso. Y habían otros pues, que se daban sus libertades como en todo, ¿no? Entonces, colocaron en el piso de la casa. Está Jope próximo a Licia, y sabiendo los discípulos que hallaba allí Pedro, le enviaron 2 hombres con este ruego: no tardes en venir a nosotros.
se levantó Pedro, se fue con ellos y luego le condujeron a la sala donde estaba y le rodearon todas las viudas que lloraban, mostrando las túnicas y mantos que en vida les hacía Dorcas. Entonces vea pues, buenas obras, no solamente las limosnas. Las buenas obras de esta mujer era que atendía directamente a las mujeres de la población, de dos de las poblaciones más desfavorecidas del pueblo de Israel, que eran las viudas. Entonces era una mujer que les hacía mantos, que les cosía y les tejía a las mujeres que ya no podían sostenerse porque no tenían el pater familia que las iba a dar la manutención. Qué bonita. Entonces era una mujer que la querían mucho y le estaban llorando todo ese cuerpo de viudas. Hay algo bien interesante, y es que en la iglesia primitiva se empezó a desarrollar como una especie de ministerio para las viudas. Las viudas llegaban a las iglesias, se juntaban y hacían una función dentro de la iglesia. Eso lo sabemos por la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer. La lista de viudas, eso lo dice el apóstol Pablo. La lista de viudas debe incluir solo aquellas que tengan estas cualidades. Es decir, para pertenecer a ese ministerio de las viudas. En este momento todavía no existe ese ministerio. No están hablando de unas viudas piadosas que se juntaban con esta mujer y ella las atendía. La lista de viudas debe incluir solo aquellas que tengan estas cualidades. Tener por lo menos 60 años de edad y haberle sido fiel a su esposo. Debe ser conocida por hacer el bien, por ejemplo, cuidar bien a sus hijos, recibir a otros en su casa, servir a los creyentes necesitados, ayudar a los que están atravesando dificultades y dedicarse a las buenas obras. Eso era el requisito para ser parte de ese grupo de mujeres. Siempre mujeres probadas, ¿no? Pedro los hizo salir fuera a todos, y puesto de rodillas oró. Luego, vuelto al cadáver, dijo: Tabita, levántate. Abrió los ojos y viendo a Pedro, se sentó. Enseguida le dio la mano y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, ¿por qué separan aquí santos y viudas? Que algunas personas ven esto como grotesco, pues como muy fuerte. No, simplemente era para diferenciar que habían personas de la iglesia y las que la querían mucho, no más, para hacer una diferenciación, para que uno pueda leer e imaginarse todo lo que está aconteciendo allí. No era por ningún proceso ahí maluco, no. Discriminatorio sí, en el sentido que está separado. Pues sí, No malo. No en el sentido de ofensivo, ¿cierto? No, entiende la gente. Pablo, Dios no deja resucitar a nadie. Ah, No has orado por resurrección. ¿sabes que sí? Sí. Sí, claro. Y hay resucitado aquí. Seguimos esperando a que el Señor lo haga. Ah, bueno. No, el padre Darío Betancourt, ¿cierto, man? Con la indiecita, en Guatemala. No, es que yo voy a resucitar muertos. Pues Dios a través de mí. Amén. Porque acá los denominan ya santos de entrada, o la concepción de santos actual con la de la época de Sí, acordate que ya habíamos hablado de esa esta es la segunda vez que en Hechos de los Apóstoles llaman santos. Ya el apóstol ya le había llamado santos a los creyentes. Santos en el sentido bíblico y en el sentido hebreo de la palabra es apartados para Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Dios llama un montón de personas y los hace su pueblo y los aparta, los separa para sí. Eso es santo. Entonces, llamado a los santos y a las viudas, la santidad después va cobrando otro, digámoslo así, como teniendo otro alcance. Igual que la limosna. La palabra limosna para nosotros es chichiguas a un pordiosero, ¿cierto? Y la palabra santos es una persona inmácula, con el efluvio luminoso, mirando hacia el infinito en una estampita, que no se equivoca y no erra en absolutamente nada. Y nos han hecho ver que es algo como inaccesible. No, Dios solo le habla a los santos, pero a ese tipo de santos. Nosotros estamos en la escala social de Dios tan por debajo que entonces nosotros tenemos que arrebatarles a ellos algunas bendiciones porque nosotros no podemos ni mirar ni de reojo a Dios.
Entonces se nos ha transformado la palabra santo en algo tan inalcanzable que perdemos el sentido de lo que aquí es, de lo que se nos está diciendo. Aquí santo es toda la iglesia, es la congregación, es todo aquel que Dios apartó. Dios apartó ¿a quiénes? A pecadores. ¿Para qué? Para santificarlos, que eso es otra cosa. La santificación es un proceso de todos los días. Eso te iba a preguntar, Pablo. Santos somos santos todos. Somos los apartados, pero estamos todos llamados a ser santos. No, A la santidad. no a ser santos. A la santidad, es que santos ya lo somos. Ah, vale. A la santidad es diferente. La santidad, mira que es acción. Continuo. Santos es un hecho ya. Ya, a los santos. Aquí dentro, cuando él dice que a los santos de Corintio, en Corintio habían unas joyitas. Y él le dice a los santos, ¿cierto? Y a los santos dispersos por el mundo, y a los santos en todas las iglesias. Él no se está refiriendo a los santos, es decir, al que se porte mejorcito de allá de Galacia, al que se porte mejor, al que esté más así, no. Todos son santos. Es que eso es un error muy grande, Pablo, también de la religión, porque... No es error de la religión, no es error de la religión, es error de las personas que no indagan en su fe. Es error en no indagar en la fe. Pero Pablo, el hecho de que santifiquen una persona... Ah, pero es que ya estamos hablando de la canonización, eso es diferente. Bueno. Pablo, somos santos desde el momento que aceptamos a Cristo, desde antes incluso. Sí, para nosotros desde que aceptamos a Cristo, para Dios desde antes. No, no es complicado, no tiene nada de complicado, antes todo lo contrario, es lo más fácil del mundo. Porque la canonización es una persona que fue probada en la fe a través de muchos testimonios y se les llama, y se les hace el proceso de canonización, ¿cierto? Y se les declara santos o personas confiables dentro de la fe y que sus escritos están conforme a la doctrina y sus hechos lo demostraron como personas o avatares de la fe. El problema es que la geografía, que son aquellos que se dedicaron a escribir de los santos, nos los hicieron tan inalcanzables que a todo el mundo veía y decía, no, esto es para otra gente, esto no es para mí, 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 y la iglesia se fue quedando en que esto no es para mí, ellos por allá, ciudadanos de los cielos de primera categoría y ciudadanos de quinta categoría. Y por ejemplo, entonces eso que, récele al santo de tal cosa, de no sé qué, de no sé qué. A ver, la iglesia nunca dice, estoy hablando del catecismo católico, prohíbe rezarle a los santos. Prohíbe rezarle a los santos. ¿Ustedes sabían eso? El catecismo de la iglesia católica prohíbe rezarle a los santos. Sí. Ellos son para ejemplo. Exacto. No, para ejemplo. Exacto. Pero ¿quién le va a hacer el milagro? No es Jesús, el Señor. Exacto. Ellos son ejemplo de vida. Son como ejemplos. Ellos dicen. Es lo que, pero el problema es que la devoción popular ha afectado mucho a la iglesia y las personas creen que la devoción popular es lo que dice la iglesia y se llenan la boca diciendo esto es lo que dice la iglesia y no es lo que dice la iglesia, ¿cierto? Y no es lo que dice la iglesia. Entonces uno dice, es que esos católicos, hombre, esos católicos no, hay gente que tiene devociones populares, ¿cierto? Gente que tiene devociones populares que la iglesia ha intentado depurar mucho. En México sobre todo es una cosa terrible, que por intentar evangelizar más fácil a los indígenas se les terminó mezclando chan con chan y ahora tienen una misa que es mitad indígena y mitad la liturgia, digámoslo así, del Concilio Vaticano II. Entonces tienen una mezcolanza y ya no saben qué es con qué, y ya el problema es cómo decirles que esto no es así. Entonces toca decirles de a poquito. ¿Y cómo les van diciendo de a poquito a las personas que eso no es así? Si ustedes se dan cuenta, las iglesias actuales, no las de antaño, las actuales no tienen estatuas de santos. Vaya, mire la ermita de Jesús, vaya, miren las nuevas construcciones, no tienen santos, porque eso fue una orden del Vaticano hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para irle depurando al pueblo la devoción popular. El hecho de irle a tocar la estatuica ya, que esos pies ya, qué pecado. Pablo, Paulín, pero... ¿Cómo? Sí se permitió, la iglesia sí lo permitió, ¿no? Sí, claro, pero el gran problema ahí es que están quitando los santos, pero de todas maneras los sacerdotes al día de hoy siguen insistiendo en las oraciones delante de los santos. Entonces es como algo bien contradictorio. Sí, pero depende delante de los santos en qué sentido.
no va a ir delante de la estatua, pues me refiero. Sí, pero es que a ver, dentro de la iglesia hay que tener en cuenta que dentro de los mismos sacerdotes hay una cantidad de diferentes opiniones. Impresionantes. Para no citar nombres, el escuchar a alguno que fue terrible, el escuchar una persona, un sacerdote en plena homilía, decir que Jesucristo resucitó en tu corazón. Es decir, negando la resurrección real de Jesucristo. Entonces, es terrible. Y yo he hablado con algunos que no creen ni en lo que se comen y están con un clériman. Entonces, empezando por eso. Pero hay otros que Dios va levantando y van depurando, digámoslo así, la fe, pero es un trabajo muy arduo, porque es que son capas y capas y capas de devoción popular. La cosa más terrible es que, es más, si uno va en cada pueblo, no hablando de México, sino yéndonos acá, vea esa devoción es que al Emanuelito. ¿Quién es ese? Es un bebecito. No, Marianito no, Manuelito. Como el de Emanuel, pero chiquito, ¿qué? Sí, el Emanuelito. Sí. Y entonces, les voy a decir en qué consiste. Ustedes han visto esos bebecitos de caucho que venden para los pesebres. Entonces ellos le amarran una cadenita con un escapulario, con una cruz y se lo ponen acá, ese bebecito, y ese es el Emanuelito, y entonces trae una bendición, intercede y hace una cantidad de cosas. Y son católicos y van a misa y toda la cosa y te recitan el credo y todo, pero entonces, ¿a qué estamos jugando? Entonces uno dice, ay, mira esos católicos lo que hacen. Eso hacen los católicos ignorantes. Hay católico ignorante, hay católico bíblico, hay católico que no sabe qué es la Biblia, hay católico que solo sabe rezar un rosario y unos 1000 Jesuses y que no sabe qué dice el catecismo y se hace llamar católico, pero es un simpatizante. Pablo, y en la misa cuando dicen Uno solo puede ser lo que conoce, que le de lo vamos contrario a uno no pedir es. a ¿qué es lo que dicen ellos? Y que la Madre Laura y Santa Gertrudis y Santo no sé qué, y Santo y Santo... ¿Eso qué es? Eso es parte como de todo. Eso se llama dentro del catecismo existe. Pero es como una intermediación para ellos hacia... Dentro del catecismo de la Iglesia Católica existe lo que se llama la división de la Iglesia en Iglesia triunfante, Iglesia militante, ¿cierto? Y la Iglesia purgativa, que eso es doctrina católica. La Iglesia triunfante son aquellos que ya alcanzaron la salvación y por los méritos y por las obras en esta vida, ¿cierto? Es decir, por su vida ejemplar, probada ejemplarmente, porque habrán muchos santos desconocidos y ellos dicen, ¿cuántas madres por allá que no vimos abnegadas tendrían que estar? Pero no sabemos nada, entonces ellos hacen todo un proceso de investigación para canonizar a alguien. Para una vida probada, para que como iglesia militante, allá con Dios, intercedan por la iglesia triunfante interceda por la iglesia militante. Eso es lo que se llama, la canonización es para que usted reconozca por la vida personas que pueden interceder en la iglesia triunfante. Esa es toda la doctrina que hay detrás de la intersección de los santos, ¿cierto? Lo mismo que cuando uno dice, Pablo, ora por mí, cuando dicen en la misa, no dicen en vos confiamos, sino que dicen, rogad por nosotros. Interceda por mí. Ore como iglesia triunfante por nosotros. Entonces ya tiene que juzgar el que es católico, tiene que juzgar el que es católico y el que es evangélico, ¿cierto? Eso. Pero la iglesia, es decir, el hecho de ser católico no te obliga a tener una devoción particular. Vos sos católico y no tenés que orar a San Malaquías, a San Lorenzo, a San Pío, usted no tiene que orar a nadie de esos o rezar. De hecho, hay muchos católicos que no hacen eso, en lo absoluto. Muchos. Y número va creciendo. Y hay muchas devociones populares. Y las fiestas de los santos y todo eso. ¿Y por qué se pusieron las fiestas de los santos? Para cambiar, porque en el Imperio Romano había fiesta para todos los dioses. Y en la mentalidad romana, para evangelizarlos, ellos usaron muchas cosas de ese tipo para ir cambiando esos paradigmas de digámoslo así, esa mentalidad romana. Que después eso se va creciendo y se va creciendo y se va creciendo como una bola de nieve y puede traer muchas cosas, como en el caso de México, que el sincretismo llega a unos niveles en que eso ya no es cristianismo, eso uno no sabe qué es, si es chamanismo o es cristianismo, uno no sabe.
de hasta inventar cosas que no existieron, ¿cierto? Entonces, no te hace más católico o menos católico el hecho de que tengas una devoción hacia un santo. Pablo, yo tengo una pregunta. Entonces, si, por decir, bueno, los católicos dicen de la intercesión y de la intermediación, entonces yo quiero entender por qué en 1 Timoteo 2:5 dice que solamente hay un mediador. Solo Jesucristo, hombre. Solo hay un Dios, solo hay un mediador entre Sí, Dios y los hombres. porque en ese pasaje específicamente él está hablando del pacto del sumo sacerdote de Melquisedec, de la misma orden de Melquisedec, de la carta a los hebreos. Él está hablando de solamente nosotros tenemos un sumo sacerdote y no hay otro más. Pero, por ejemplo, yo algunas veces a personas, digámoslo así, como en mi vida diaria, yo le digo, hey, vení, Sebastián, Alejo, hacía una oración por mí, donde yo le citara a Alejandro Timoteo. Yo le diría, solamente hay un mediador, ¿por qué vas a orar por mí? Porque como iglesia nosotros somos mediador, nosotros siempre vamos a ser intermediarios. De hecho, cuando nosotros hacemos una oración por alguien, estamos siendo intermediarios, siempre vamos a ser intermediarios. Como un mensajero, ¿qué es? Un intermediario. Y nosotros somos mensajeros y portadores. En ese caso específico se está refiriendo al reino, ¿no? Está refiriendo al único sacerdote, el sacerdote real. Nadie, ningún apóstol, ni la Santa Virgen, ni ningún profeta puede ser, digámoslo así, puede ejercer ese sacerdocio, solamente Cristo. Como mediación de salvación. Exactamente. Como sumo sacerdote, de la misma orden, solamente hay uno, un Adán, un sacerdote. Ya vamos a llegar al 10. Y puesto de rodillas oró, luego vuelto al cadáver dijo, Tabita, levántate. Abrió los ojos y viendo a Pedro se sentó. Enseguida le dio la mano y le levantó. Y llamando a los santos y a las viudas se le presentó viva. Se hizo público por Tosio y Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Pedro permaneció bastantes días en Jope, en casa de Simón el curtidor. Un curtimbre. ¿Qué era un curtimbre? ¿Qué pasaba con los curtimbres? Apestaban animal muerto, en primer lugar. Segundo, vamos a leer Levítico 11:39. Levítico 11:39. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. ¿Qué tenía un curtimbre? Un montón de cadáveres de animal. Por lo tanto, por muy judío que fuera Simón, que era judío, generalmente los curtidores eran considerados como impuros todo el tiempo, porque es que todo el tiempo el trabajo de ellos era desmembrar y desgajar, desollar animales para colgarlos y sacarles el cuero, que después los fariseos que se lavaban 30.000 veces las manos iban a tener que poner. No visitaban al curtidor porque eran impuros, pero sí se vestían con el cuero del curtidor. Estas son las paradojas del ser humano, ¿cierto? Aquí dice que si algún animal que tuvieres para comer, ellos lo están comiendo. No, es un pasaje, en Deuteronomio también está el pasaje que si usted toca un cadáver de un animal, ¿cierto? Aquí la expresión no es el hecho de comer, es el muerto. Un animal muerto es impuro. La muerte o la sangre muerta te hace impuro. Por eso la menstruación, la mujer cuando está menstruando era considerada impura. ¿Por qué? Porque era vida, un óvulo vivo, muere, ya es sangre muerta, igual, entonces es considerado impuro. Y miren dónde está el apóstol Pedro. ¿Por qué? Esto no lo pone Lucas por gratuidad. Aquí hay algo importante. Pedro está en casa de alguien que, a manera de ver judaica, es un recinto lleno de impureza.
Y allí, en este recinto, entre comillas, lleno de impureza, él va a recibir el mensaje aún mucho más fuerte para su mentalidad judía, que el cristianismo se extendía a los que eran considerados goín, en hebreo, impuros. Entonces, miren ustedes eso. Capítulo 10. No pone Lucas en vano eso. Es como una antesala, ¿no? Había en Cesarea, no de Filipos, sino la otra Cesarea, un hombre llamado Cornelio. Cornelio, nombre latino, nombre romano. Nada de judío acá. Centurión. ¿Quiénes eran los centuriones? No eran esas, la caricatura de los 80 que se ponían el Rafa Gaéter y una cantidad de cosas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Vos sí te acuerdas? ¿No se acuerdan? Ese era muy... Rojo, verde y azul. Sí, sí señor. Rojo, verde y azul. Muy bien, Alejo, hombre. Me hiciste sentir bien por 5 segundos. No, ok. Era como del ejército, como guerreros. Ajá. Los centuriones romanos, para ser centurión romano, ojo, los romanos eran súper cuidadosos. En el derecho romano, un centurión solamente accedía a ese cargo si había sido una persona probada en batalla. ¿En qué sentido? En el sentido táctico-militar. Solamente un centurión era una persona que había sido probada en campo de batalla y que a través de ciertas victorias habría logrado cierto grado de prestigio o dignidad. Y ahí se les otorgaba el grado de centurión. Centurión no viene de centuria, de manejar 100 hombres, como muchas personas creen. Centuria, 100 hombres, no. La palabra centurión no tiene nada que ver con 100. No, centurión tiene que ver más con la política y con el derecho, con el derecho civil romano, con la organización civil romana. Estos centuriones tenían a cargo 80 personas, ¿cierto? Tenían a cargo 80 personas y eran completamente, digámoslo así, eran completamente respaldadas por el imperio. Tanto así que si el César los convocaba, entonces ellos ya se reunían, las centurias se reunían, o los centuriones, y formaban lo que llaman las legiones. Y con eso ellos comenzaban a atacar y hacían punta de lanza. Esa era una manera pues, de gobernar el mundo para los romanos. Pero tenían, perdón, por 80 personas a su cargo. Soldados, capitanes, pues, estaban organizados. Aquí dice que es el rango que ha recibido una mayor atención por parte de los estudios del ejército romano. Sí, claro, porque eran los líderes militares. Gracias a ellos era como el núcleo fundamental de la estrategia militar para ellos. Y ellos, pero es que ellos gobernaban todo el mundo. Estamos hablando en el apogeo del Imperio Romano, cuando eran lo más grande. Centurión de la corte denominada itálica. ¿Por qué itálica? Porque eran los soldados que ellos gobernaban, normalmente eran 600 hombres. Para hacer normalmente las provincias, Cesarea, que había sido fundada en torno a César, era una ciudad mayoritariamente de romanos. Habían 600 hombres allí, 600 hombres de Roma custodiando una fortaleza. Y desde esa fortaleza ellos, cuando habían revueltas, ellos enviaban a las diferentes partes de Israel y Galilea. Allí, entonces, denominada itálica porque todos provenían de allá, ¿no? Todos eran romanos y defendían como esa casta. Se han encontrado arqueológicamente muchas monedas, insignias de los centuriones. O sea, ellos tenían un rango tan grande que podían incluso sacar como una moneda y unos medallones, y eso era como prestigio. Pero miren lo interesante, dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Esto es bien extraño. Aquí estamos hablando de un hombre que no es circuncidado, pero que la escritura lo considera piadoso, que daba limosnas y que oraba a Dios. Posiblemente no alcanzaba a ser un prosélito. ¿Recuerdan quiénes eran los prosélitos? Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los prosélitos eran las personas que ya habían ganado como el derecho a ser judíos. No importa la nacionalidad que tuvieran, ya se habían circuncidado si era hombre, si era mujer, su marido la había convertido al judaísmo, ¿cierto? Y entonces
habían probado con las festividades, con la rigurosidad, y se habían hecho ciudadanos de Jerusalén, pues de Israel. Y una sinagoga ya les había dado como el veredicto: usted ya es judío. Eso era un prosélito, un extranjero que se convirtió al judaísmo, defendiendo los ideales conforme la ley demanda. Este hombre era simpatizante del judaísmo y tenía un acercamiento, pero no era judío. Lo que vos nos habías explicado una vez, Pablo, en el seminario era que él le rezaba a un Dios, pero que no sabía exactamente cuál Dios. No, él sabía que era el Dios judaico, ¿cierto? Él sabía que era como el Dios judeo, pero él no era judío del todo. Él no era judío, pero él sentía simpatía por el Dios de los judíos. Él sabía que era un solo Dios, ¿cierto? Como a la hora de nona, estamos las 3 de la tarde, vio claramente en visión a un ángel de Dios, que acercándose a él le decía: Cornelio. Él le miró y, sobrecogido de temor, dijo: ¿qué queréis, Señor? Y le dijo: tus oraciones y limosnas han sido recordadas ante Dios. Tus oraciones y limosnas han sido recordadas ante Dios. Seguramente uno puede como llegar a especular, esto ya es pura especulación, que las oraciones de él era: Señor, con esto que yo siento, con esto que siente mi casa de quererte conocer, ¿qué hacemos? ¿Qué haces con mi vida? O haz algo de mi vida. Eso podría ser la oración de Cornelio. Seguramente él venía diciéndole esto al Señor, y por eso el Señor dice que el ángel le dice que el Señor recordó la oración, como que es una oración que él ya viene haciendo, y que Dios le dice: yo he escuchado tu oración, eso que me has venido pidiendo yo lo he escuchado, no es ajeno a mi oído. Verso 5: envía pues unos hombres a Jope y haz que venga un cierto Simón llamado Pedro. Como lo trata de manera tan impersonal al Simón, ¿no? Y haz que venga un cierto Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, y cuya casa está junto al mar. En cuanto desapareció el ángel que le hablaba, llamó a 2 de sus domésticos y a un soldado, también piadoso, de sus asistentes, y contándoles todo el suceso los envió a Jope. Muy interesante. Esto es el primer gentil, puramente gentil, no judío gentil, sino gentil literal, que va a posibilitar el ingreso del cristianismo a otras esferas de la sociedad, y de la sociedad de, digámoslo así, romana. Este va a ser como literalmente una punta de lanza para el evangelio, que desconocemos. Algunos dicen que este centurión Cornelio, no con muchas pruebas, es el mismo que presenció la muerte de nuestro Señor, entonces que por eso él empezó a volverse piadoso, porque al presenciar esa muerte él empezó a desarrollar como una especie de curiosidad por ese Dios y acercarse, además por los eventos que acontecieron después de la muerte y resurrección de nuestro Señor, porque tembló la tierra, se abrió en dos el templo y se raja el velo que cubría el Sancto Sanctorum y el Arca del Pacto. Aparte de eso, algunos muertos resucitan en ese mismo hecho. Entonces todo ese tipo de eventos posiblemente haya sido este hombre, pero no lo sabemos, ¿cierto? La Biblia no nos lo dice. Especular más allá podría ser. ¿Qué dijo ciertamente este hombre? ¿Qué dijo eso? Ciertamente este hombre era justo. Algo así. ¿Qué dijo? No me acuerdo de las palabras. Este hombre no estaba libre de pecado. Al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza para orar hacia la hora sexta. Estamos hablando de las 12. Sintió hambre y deseó comer. Miren cómo Dios habla. Miren lo bonito. Él tiene hambre. Él se va a acercar a la oración normal, la oración, una de las oraciones que hacían los judíos del mediodía. Entonces, se está acercando y Dios aprovecha incluso el hambre para hablarle en ese lenguaje perfecto de Dios, utilizando todo a su alrededor. Dios no tiene problemas para hablar con lo que sea. Sintió hambre y deseó comer, y mientras preparaban la comida le sobrecogió un éxtasis. Esperemos que la comida no estuviera muy cerca del curtiembre. Le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis es que sus sentidos comenzaron a transformarse de una manera. Dejó de percibir la realidad de la manera ordinaria. Sus 5 sentidos comenzaron a alcanzar otro tipo de experiencias donde ya se sentía diferente.
la atmósfera está cambiando acá. Eso es un éxtasis. Vio el cielo abierto y que bajaba algo como un mantel grande, sostenido por las 4 puntas, que a buen entendedor, como judío buen entendedor, él iba a detectar los puntos cardinales, y que descendía sobre la tierra. Los judíos tenían ángeles, ellos creían que había un ángel que custodiaba cada punto cardinal, y que Dios, cuando necesitaba algo, enviaba uno de esos ángeles y hacía cosas. Entonces uno era el de los terremotos, otros eran de los maremotos. En Apocalipsis también nos hablan de este tipo de ángeles que están como en todas las esferas de los elementos. Por las 4 puntas, y que descendía sobre la tierra. En él había todo género de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Verso 13. Oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Dijo Pedro: de ninguna manera, Señor, que jamás he comido cosa alguna impura. Estas palabras fueron las mismas que usó el profeta Ezequiel, ¿ya? Y incluso la misma que usó en el libro de los Macabeos, es el libro deuterocanónico, habla de cómo el sacerdote Eleazar no quiso comer nada impuro. Y que por... No podían matar, o sea, si mataban... No, el problema no era matar, era comer el tipo de animal. Habían animales puros y animales impuros, ¿cierto? De nuevo le dijo la voz: lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Qué duro para una mente judía entender eso, es durísimo. Como lo mismo que le pasó a Oseas. Claro, y cuando en el Antiguo Testamento se premiaba a quienes conservaban lo puro, ahora el Espíritu Santo le está diciendo: no llames impuro a lo que Dios ha purificado. El hombre es supremamente trastornado. Sucedió esto por 3 veces, y luego el lienzo fue recogido al cielo. Estaba Pedro dudoso y pensativo sobre lo que sería aquella visión que había tenido cuando los hombres... Eso aquí debería ser un punto seguido, le pusieron una coma. Que había tenido. Protoapóstol, pasó mucho tiempo con el Señor, estaba lleno del Espíritu Santo, y aún a pesar de eso tenía que meditar en la visión que había tenido, ¿cierto? No todo lo entendemos fácilmente, no todo lo tenemos que entender rápido. Hay cosas que Dios no nos las explica inmediatamente, sino que en el proceso, en el caminar, vamos comprendiendo. Las visiones van teniendo sentido conforme vamos caminando. Te estaba haciendo reír. No, estaba duro. No moleste la hipo que no se duerme. Que había tenido cuando los hombres, dice: estaba Pedro dudoso y pensativo sobre lo que sería aquella visión que había tenido cuando los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta, preguntando por la casa de Simón. Y llamando, preguntaron si se hospedaba allí cierto Simón llamado Pedro. La respuesta de la oración de Pedro se va a responder con la vida misma. Aquí no hay una respuesta directa de Dios. Aquí es la vida misma la que le está respondiendo, que es Dios utilizando las circunstancias de la vida, y no le está diciendo: ay, Pedro, mira, eso significa eso, ¿entendés? ¿No? Verso 19. Meditando Pedro sobre la visión, le dijo el Espíritu. Miren cómo el Espíritu aquí está en mayúscula. Es decir, es el Espíritu, la voz del Espíritu Santo la que está actuando acá. Ahí están unos hombres que te buscan. Levántate pues, baja y vete con ellos sin vacilar, porque los he enviado yo. ¿Quién los envió? Bajó Pedro y dijo a los hombres: yo soy el que buscáis. ¿Qué es lo que os trae? Ellos dijeron: el centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios, que en todo el pueblo de los judíos es muy estimado, ha recibido de un santo ángel el mandato de hacerte llevar a su casa y escuchar tu palabra. Pedro les invitó a entrar y los hospedó. ¿Sí? ¿Qué bonito eso? En la casa de otro. La casa de un hermano. Aquí estamos todos, ¿cierto? Si todas las cosas las tenían en común, ellos no tenían ese tipo de problema. La palabra conchudo la palabra conchudo en la iglesia no existe. Mariana, y poder invitar el que quiera.
Entonces el viernes traigo los bajos, los estrógenos. Al día siguiente partió con ellos acompañado de algunos hermanos de Jope. Se llevó testigos, porque el apóstol Pedro ya sabía lo que se le avecinaba. Un fuerte paradigma que se iba a romper aún dentro de la iglesia, que el Espíritu Santo y los privilegios iban a ser para los gentiles. Y eso, por Dios santo, iba a ser un problema para el apóstol tremendo. Y al otro día entró en Cesarea, donde los esperaba Cornelio, que había invitado a todos sus parientes y amigos íntimos. Ya le tenía la reunión, ya le tenía la conferencia preparada. Y el video vino y todo hecho con palmeras y... Verso 25. Así que entró Pedro, Cornelio le salió al encuentro y postrándose a sus pies le adoró. Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. ¿Creen ustedes aquí que hay idolatría? De ninguna manera. De ninguna manera, porque era una persona que no conocía. Pero él no conocía, él vio a alguien como en lo romano, vio a alguien tan grande que me habló un ángel, me hizo que va a venir un mensajero, entonces lo que yo puedo hacer es prostrarme en tierra por el privilegio. Viene muy teso, viene uno muy teso. Sí, no, pero yo digo, es decir, que no hay pecado en él. Obviamente, si él supiera algo sería idolatría, pero por eso Pedro le amonesta de una manera no le amonesta de una manera agresiva y le dicen: no, yo soy un hombre, levántese, yo no. Pero él no entendía muy bien, él estaba apenas iba a recibir el mensaje, ¿no? Le adoró. Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Conversando con él, entró y encontró allí a muchos reunidos, a quienes dijo: bien sabéis cuán ilícito es a un hombre judío llegarse a un extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debería yo llamar manchado o impuro. ¿Qué pasó? Pedro entendió el mensaje del lienzo. Dice Pablo, pero bien teso, porque esa mentalidad judía como es demarcada, él viendo un lienzo de animales y aquí compararlo con personas. Sí, pero mire que él ya entendió acá, sí. Él ya entendió. Él se quedó meditando, pero cuando tocó, él seguro estaba... Es que mira que la escena es la siguiente. Pedro está súper consternado con esa visión, diciendo: Dios, ¿pero qué me quisiste mostrar? Pero yo no quiero comer eso, si eso es impuro. Pero entonces, y ahí mismo tocan la puerta, mientras él está orando o hablando, toca la puerta y, ya sé que va a pasar algo. Nosotros consideramos impuros a los gentiles. Y comprendió. Y aquí está diciendo que él comprendió, le está diciendo: Dios me ha mostrado que a ningún hombre debía llamar manchado o impuro. Igual ahí también está siempre la obra del Espíritu. Claro. Y aún así Jesús ya se los había mostrado. Cuando Jesús, por ejemplo, habló con una mujer que era samaritana. Claro, y con la cananea. Que era samaritana. Claro, pero le tocó, incluso después de esto, después del apóstol Pedro, muchos se quedaron judaizando. La pelea de Pablo fue contra los judaizantes y la de Pedro, todo el tiempo, porque se les predicaba con señales, y el apóstol Pablo decía: con poder yo les predico, ni siquiera con bonitas palabras elocuentes. Créanme por el poder, así como decía Jesús, no por las palabras. Y ni aún así. Por la mentalidad que está diciendo Sebastián, que el judío es como todo lo que me han enseñado en toda la vida, ahora me lo va a derrumbar. Y dice: no, eso es... Uy, no, hasta allá no llego yo soy cristiano, pero no, hasta allá no. Y fuera de eso le tocó no solamente entrar a comer con estos gentiles, sino con un montón que le tenían reunidos, o sea que era impureza al cuadrado. Por lo cual sin vacilar, porque fue por el Señor, por eso dice: por lo cual sin vacilar he venido obedeciendo el mandato. Es que eso no fue Pedro, es que si usted quiere vaya, no, vaya. Decidme pues, ¿para qué me habéis llamado? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta hora de nona, o sea que Pedro no salió inmediatamente, sino que salió al otro día. ¿Ya? Orando yo en mi casa, vi a un varón, porque la ciudad estaba a 2 días de camino, ¿cierto?
Decidme pues para qué me habéis llamado. Cornelio contestó: hace 4 días a esta hora de nona, orando yo en mi casa, vi un varón vestido de refulgentes vestiduras. Refulgente, esa palabra ya no la utilizan casi. Que me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y tus limosnas recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Al instante envié por ti, y tú te has dignado venir. Ahora pues todos nosotros estamos en presencia de Dios, prontos a escuchar de ti lo ordenado por el Señor. Es el auditorio ideal. A la expectativa. Pero ninguno de los dos tenía ni idea. Pues, Pedro se sentía acobardado porque él decía: yo estoy aquí por un mandato, pero en mi instinto y en mi voluntad yo no quisiera estar. Yo estoy acá por un mandato, pero yo no sé aquí por qué Dios me tiene con impulso. exacto, pero Pedro le dijo: bueno, dígame para qué me mandó a Claro. llamar. Y el otro le está diciendo: yo no sé, es que Dios dijo que lo mandara a llamar a usted. No la tenía clara. Ay, David. Esas cosas de Dios. No, pero el Señor va revelando, y conforme a lo que pase, ya entendí por qué. Porque las respuestas de Dios no siempre son inmediatas. Y a veces por nosotros esperar una respuesta inmediata de Dios, nos perdemos de la pedagogía de que Dios utilice un montón de cosas a favor para explicarnos eso en ese caminar. Dios, es que dime qué voy a hacer para hacerlo ya y no me voy a dedicar a hacer otra cosa, olvídate. Igual Pedro estaba predicando el evangelio, ¿no? Siempre, claro. O sea, esa era la misión de Pedro, entonces él sabía pues que de alguna otra No, manera... si le tocaba hablar era de lo que habla. Sí. Verso 34. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo: en verdad reconozco que no hay en Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia le es acepto. Quien teme a Dios, ojo ahí la palabra, quien teme a Dios, no quien practica la justicia no más, o quien practica obras de caridad. Quien teme a Dios, quien está a la expectativa: Dios, yo no te conozco, pero te quiero conocer. Eso es alguien que teme a Dios, alguien que sabe cuál es su lugar y sabe cuál es el lugar de Dios. Y que sabe que la revelación proviene de Él hacia nosotros. Uno no puede ser temeroso de Dios pensando, primero, obviamente, ni que Dios no existe, ni siendo un agnóstico: es que cuando yo tenga una prueba de Dios, entonces ahí sí voy a creer. Ese no es temeroso de Dios. Difícilmente ese va a ser una oración, porque precisamente nunca la va a dirigir a alguien que puede creer si existe o no. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por Jesucristo. ¿Esta paz cuál es? ¿A qué se refieren con esta paz? Cuando Jesús dice: mi paz os dejo. La reconciliación. Exactamente, esa paz es la reconciliación entre el cielo y la tierra, entre el pecador y lo santo. Esa paz no es que cuando Él llegue les traigo paz, entonces esto va a ser aquí un Edén, un neoedén, una cosa así, donde estén conejitos por ahí, ricitos de oro cargando una palomita. Eso no es la paz que Él nos vino a traer. De hecho, incluso Él vino a traer espada. Cuando Él dice: es que usted es el príncipe de paz. Sí, yo soy el príncipe de paz, porque yo lo reconcilio con mi Padre, pero reconciliándolo con mi Padre ustedes van a tener muchos enemigos, y cuando ustedes tengan muchos enemigos no van a tener mucha paz, sino que van a tener espada. Paz interior sí, pero espada ¿qué van a tener? Si no, pregúntenle a los apóstoles. Y juguete, el que recibieron. Entonces, anunciándole la paz por Jesucristo, es decir, que ya estamos en paz con Dios, que la ira de Dios ha sido aplacada por la sangre del Cordero. Esa es la paz que nosotros tenemos para con Dios. Que no nos vengan a decir ahora que la paz, no me estoy refiriendo a los tratados de paz, que no, estoy hablando bíblicamente hablando, que la paz es como solo la paz en el corazón, o que él se está refiriendo a eso. No, la reconciliación con Dios, esa es la verdadera paz del ser humano, el sosiego del alma, esa es la paz. Ya la otra paz que sobrepasa todo entendimiento Es esta. la paz... Es la paz interior. Pero es que usted tiene paz porque está reconciliado con Dios. Exactamente. Si no tiene paz. Exactamente. Hasta esa paz de la que vos estás hablando. Sin eso el espíritu nunca va a encontrar sosiego y va a intentar llenar ese vacío existencial con basura mundana. O la paz que vas a tener es condicionada a algo
supuesto que tenés, más eso se Es va y placer, desaparece. no es paz, es placer. Y el placer es momentáneo. La paz es... Cambia con las circunstancias. El placer sí, la paz no, la paz es permanente. Uno puede estar angustiado, es decir, y tener paz interior. Pero ¿cómo es eso posible? Sí, porque yo sé dónde voy a estar y en saber dónde voy a estar descansa mi espíritu. Jesús sudó sangre. La hematohidrosis es una condición médica de situaciones de estrés exacerbado. Entonces, ay, qué paz la que tiene Jesús y está sudando sangre. No, él tenía la paz de que él sabe quién es, sabe que es el Hijo de Dios, pero sentía angustia. Él decía, mi alma está turbada por ver todos los pecados que le iban a caer encima. Anunciándole la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo acontecido en toda Judea, comenzando por la Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Esto es, como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y de cómo le dieron muerte suspendiéndole de un madero. Dios les resucitó al tercer día y les dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios. A los testigos de antemano elegidos por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con Él después de resucitado de entre los muertos. Comimos y bebimos con Él. Nótese, comimos y bebimos con Él. Es decir, el cuerpo resucitado de Cristo tiene grado de materialidad. Y nos ordenó predicar al pueblo y atestiguar que por Dios ha sido instituido, esto es una clave fundamental, atestiguar que por Dios ha sido instituido juez de vivos y de muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que dicen que por su nombre cuantos crean en él recibirán el perdón de los pecados. Constituido como juez de vivos y de muertos. Pablo, una preguntita ahí de este contexto. Pero entonces esas personas, me imagino que ya conocían qué había hecho Jesús antes, o sea, ya estaban medio Sí. preparados, o sea, tenían Sí. algo de... Sí. Incluso este discurso lo recibe Lucas porque él va a investigar, él seguro investigó con esta familia de Cornelio, con alguien de los que estuvo aquí presentes, y él transcribió. Y seguro esas palabras calaron tanto en el corazón que ellos pudieron transcribir lo que Pedro les dijo, por lo menos el mensaje principal. Eso es una predicación de Pedro a gentiles. Por eso él utiliza la palabra juez de vivos y muertos. Porque miren que él no les está hablando con pasajes de las Escrituras, porque quizás no lo iban a entender. Entonces él está explicando como el posicionamiento que hizo Dios con las señales y milagros como Mesías. Fue muy bonito. Y aparte de eso, este juez de vivos y muertos, es decir, es el que tiene la potestad, el que tiene la vara, el que nos puede medir a nosotros. O miren ustedes que Jesucristo puede ser para el no creyente un juez y para el creyente un abogado, un sacerdote. Un sacerdote es eso, es alguien que expía la culpa por nosotros y nos da el paso. Por eso se llama el pontífice, porque nos sirve de puente para estar en relación con Dios. Entonces es sacerdote, es pontífice, pero también es juez. Que no nos juzgue, ¿cierto? Es mejor tenerlo de abogado. Pablo, Porque su juicio es justo. yo tengo una duda con eso. Ajá. ¿El creyente no va a ser juzgado? Sí. Nosotros fuimos juzgados en la cruz. Apocalipsis 9, Apocalipsis 19, como 5, dice que por Jesús, pues que nosotros, o sea, el juicio de nosotros es por medio de Jesús. Por eso, o sea, cuando nos van a decir esto y esto, no, ya quedamos eximidos por la cruz. Exactamente, es que el juicio, es que Él pagó por nuestros pecados. Uno, porque es juzgado. Por los pecados. Exacto. Y si Él pagó por tus pecados, entonces ¿qué juicio hay? ¿Qué juicio hay? Exactamente. ¿Qué es expiación? Que los quita, los borra. Pasó por alto. Lo borra. Entonces Él dice, la expiación. Vos diste una charla de eso, Alejo.
de la cruz. No. Nunca la dio. Expiación. No, de otra cosa. No. Hablaste de otra cosa ese día. Yo le quería pasar ahí a Gallo. Perdóname, me aleo, ¿no? No, seguro, ¿hablaste de otra cosa o no? Ok. Sí, no, esto es clave, Mariana. Entender el juicio. Es que el juicio para nosotros fue en la cruz. Si estamos pensando en qué miedo en el juicio después, es como es decir, quitarle importancia y poder a la cruz. Por la cruz nosotros no caminamos como riéndonos de la vida. Ay, es que yo voy a pecar porque fue espiado. No, eso es alguien que nunca creyó en la cruz. Eso es síntoma de alguien que no es creyente. Por la cruz nosotros nos sentimos avergonzados cuando pecamos. A mí la cruz me produce vergüenza cuando peco. La cruz no me produce a mí como, ay, qué felicidad, puedo pecar y mira, y allá me pagaron. Eso es síntoma de un simpatizante y no un creyente, ¿verdad? Igual Dios es el que discierne pues, las intenciones del corazón. Entonces puede ser un simpatizante y Dios obviamente lo identifica. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un creyente de verdad. Y otra cosa, ¿quién condena? ¿Quién? El juez, ¿cierto? O te saca limpio o te condena. Si no fuera por Jesús, no podemos poder. Si no fuera por Jesús, estamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y se acabó. O sea, si no había nada en nosotros rescatable, o mérito alguno en nosotros, y mejor, porque nuestros méritos no podían pagar la deuda que teníamos con el Señor. Qué vergüenza, Dios mío, qué pena. En serio. Y miren esto: ha sido instituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que dicen que por su nombre cuantos crean en él recibirán el perdón de los pecados. Vamos a ver a todo lo que se refiere el apóstol acá. Vamos a leer a Isaías capítulo 49 verso 6. Él dice: no es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Estamos hablando de Isaías. Zacarías: Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey ya se acerca, él es justo y victorioso, sin embargo es humilde, va montado en un pollino. Muy bonitos, peluditos y muy orejoncitos. 10 verso 44. Aún estaba Pedro diciendo estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra. ¿Se habían bautizado estos gentiles o no? ¿Se habían circuncidado o no? ¿Habían guardado el séptimo día o no? ¿Y qué pasó? Recibieron el Espíritu Santo. ¿Impusieron manos sobre ellos? No. Eso es lo que llaman, eso es lo que llaman en teología el segundo Pentecostés. El Pentecostés de los judíos y ese es el Pentecostés de los gentiles. Y miren esto: aún estaba Pedro diciendo estas palabras, él estaba predicando, relajado, explicándoles, vea, él es el Mesías, Isaías dijo esto, también el bautismo ya lo había profetizado, Malaquías había dicho que el Señor iba a venir, que iba a enviar un mensajero delante. Ese era Juan Bautista, él nos bautizó a nosotros, después vino Jesús, le estaba explicando todo eso cuando ¡prum!, se les organizó la reunión y pasó esto. Cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, los testigos que Pedro había llevado, porque Pedro más o menos se la olía, él decía: voy a hallar testigos porque después me dan palo allá en Jerusalén. La crema nata de los judíos allá me acaba. Así se halló el protoapóstol, la piedra. Y ellos se quedaron atónitos viendo: ¿cómo así es que estos impuros están recibiendo el Espíritu Santo? Es que ellos también. Y eso le pasa a uno cuando se cree muy exclusivo.
Es que este también compró el Mini Cooper clase C amarillo. ¿Cómo así? Y este también tiene un Karmann Ghia convertible. Bueno, en fin, y una cantidad de cosas. Entonces empezamos a ver interferida nuestra exclusividad y eso le da cosita al ego. Y al ego del judío es una cosita seria, ¿no? Ok. Sobre todo los que oyen la palabra, quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles, porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios. Aquí la palabra lengua, esta glosolaia de la que nos están hablando aquí, son lenguas vernáculas, no son lenguajes ininteligibles, es una lengua conocida. En varias lenguas y glorificar a Dios, porque si uno habla jeringonzas o si uno habla frases ininteligibles, ¿cómo va a saber que está glorificando a Dios? Uno va a creer que es un vietnamita o algo, pero no va a parecer. Pablo, aquí cuando hablan sobre, ¿ese sobre es haciendo referencia a lo mismo de siempre? Del Espíritu Santo ¿O no. está generalizando? Se derramó sobre los gentiles. No, sobre todos los gentiles. La palabra sobre es sobre la cabeza porque Dios está por encima. Exacto. Pero eso llega a todas partes. Sí, pero volvemos a lo mismo. Ajá. Porque en el Antiguo Testamento se habla sobre siempre. Sí. Y en el Nuevo Testamento, gracias al sacrificio de Jesús, siempre es dentro, el Espíritu Santo. No, pero el derramamiento sobre es como para la atribución de Dios en el cielo, derrama de su espíritu, por lo que le decía a los profetas. Por ejemplo, Joel decía, y derramaré mi espíritu. Ajá. Y cuando uno derrama, ¿cierto? Sí, el sobre, sí. O el aceite y la unción se hacía sobre la cabeza. Sí, no, yo entiendo eso, pero a lo que voy es, vos sabes que en el Antiguo Testamento siempre se habla del Espíritu Santo como sobre. Sí. Y ya luego en el Nuevo Testamento en. Sí. ¿Esto tiene algo que ver ahí? No, ¿O es simplemente... Sí, tiene que ver con el cumplimiento, porque aquí están hablando, Pedro estaba hablando del cumplimiento de las profecías, y la profecía y derramaré, y la unción es sobre la cabeza. No por eso la imposición de no manos. entre, no significa que Sí, no sí. entre. No, pero esa es la expresión, lo que se refiere, él si hay algo que llame la atención por el hecho de que en este caso sea sobre y no en. O no reciben el Espíritu Santo, como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí dice, y descendió el Espíritu Santo. Pero es que sobre Jesús también bajó el Espíritu Santo, ¿no? En forma de paloma, sí. Bueno. Y en el 2 también dice que lenguas sobre ellos. Sí, las lenguas. Pero dice que fueron llenos, ¿cierto? Y se posaron sobre ellos como lenguas, que ellos empezaron a ver como lenguas. Okay. Descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios. Escuchaban hablar lenguas vernáculas porque si no, no sabrían que estaban glorificando a Dios, está claro. Era diversidad de géneros de lenguas. Entonces tomó Pedro la palabra. Ya hablamos mucho al respecto del don de lenguas, hablamos casi 1 hora y media, entonces por eso pasamos. ¿Podrá acaso alguno negar el agua del bautismo a estos? Rareza, nuevamente rareza. Dios no tiene una fórmula para la salvación. Es que primero tienes que decir la oración de fe, o si no, no funciona. Es que primero dices, repite conmigo, Señor, Señor. Si no es así, no funciona, entonces venga. Es que no dijo que escriba mi nombre en el libro de la vida, está llevado, hermano. No, hay que volverla a repetir. Se no quedó bien converso. A veces nos podemos pegar de ese tipo de detalles. Y Dios no le pega ningún detalle. Una cosa tan importante como era el bautismo sorprendió al apóstol diciendo, estos no se han bautizado y recibieron el Espíritu Santo. En Pentecostés del 2 capítulo ellos habían sido bautizados porque eran discípulos, pero en este caso, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué es primero, el bautismo o el don del Espíritu? ¿Ya? Normalmente es primero el bautismo, normalmente. Pero a Dios no lo podemos encasillar, y si Dios quiere dar el Espíritu Santo y después llevarte a bautizar, no hay ningún problema. Pero si lo hace Dios, ¿no? El orden normal es bautizarse. Tanto así que al apóstol Pedro lo sorprende y dice, ¿podrá acaso alguno negar el agua del bautismo a esto? Ya llevo el Espíritu Santo, no, pues venga, bauticémoslo ya. Por esto los testigos. Ajá. Que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Igual que nosotros. Que ahí dice que igual que nosotros. Sí. No, sí, es que es
otra cosa. Era por si había algo especial en ese hecho acá. Sobre esa palabra. Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Mandó. Entonces los apóstoles ya como que no estaban encargándose de los bautismos, sino otras personas. Ya ellos se encargaban de otras cosas. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días. Carita de... Dejemos ahí. Eso que sigue acá ya después es muy bonito, porque vamos a hablar de las primeras controversias. Aquí ya se nos empieza a anunciar la gracia, y la gracia pega tan duro. Es que la gracia, todo el mundo cree que la gracia es muy fácil, pero la gracia incluso se nos puede volver un problema. ¿Por qué un problema? Porque uno siempre quiere tener méritos. Uno siempre cree que yo me estoy portando muy bien, yo ya no estoy cayendo en lo mismo de antes, no, Dios me debe escuchar mejor, mis oraciones son más poderosas, mi oración en lenguas es más eficaz, no, ahora sí venga, que se venga la gente que venga, que voy a orar por ellos. Entonces empezamos a creer que ese bien portarnos nos da más poder de Dios, ¿cierto? Y empezamos a creernos el cuento que nosotros controlamos lo espiritual, ¿ya? Y no que lo espiritual nos controla a nosotros. El problema no es nosotros tener el control de lo espiritual, sino rendirnos. La virtud del cristiano es rendirse al Espíritu. No querer hacer la obra del Espíritu, sino rendirse para que el Espíritu haga la obra en nosotros. Somos un vaso que nos dejamos llenar. No somos un vaso que nos llenamos de nosotros mismos, porque entre más llenos estemos de nosotros mismos, pese a que pensemos que somos muy buenos, va a ser todo lo contrario. Dios va a decir, ok, entonces como tú eres tan Dios, haz tú lo que yo hago, porque ya me estás quitando el papel, y va uno a ver y queda mal, porque no está siendo lleno por Dios. Entonces, lo cual no quiere decir que uno camine mediocremente en el sentido de buscar la santidad, ¿ya? De eso no se trata, pero la santidad la santidad depende de la calidad de relación que yo tenga con el Señor, porque en la medida en que yo lo voy conociendo, me va pareciendo tan serio Dios, que yo le tengo que responder a Él de alguna manera, y es una respuesta que se da casi que mecánicamente, es como una especie de inercia espiritual. La santidad es proporcional a mi intimidad con Dios, no más, es simplemente eso. La santidad no depende de mí, depende de Él y de cuánto yo renuncie y de cuánto yo muera a mí. ¿La obedezca? ¿Esa es la santidad? Chica, Sí, o sea, es el espíritu, Pero la obediencia al principio no le va a gustar a la carne, ¿cierto? Pero después trae frutos apacibles. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu presencia aquí, Señor, que sean tus palabras. Padre, gracias. Es difícil a veces comprender que has pagado por todos nuestros pecados, Señor, pasados, presentes y aún los que tú ya considerabas que íbamos a cometer, Señor, desde el mismo momento en que nos llamaste y nos elegiste. Es difícil para nosotros incluso comprender esto. Es difícil sabernos a veces salvos, siempre nuestra carne está queriendo tener un mérito, o a veces queremos ayudarte a cargar la cruz, Señor. Pero difícilmente si estuviéramos allá dentro de esa muchedumbre, no creo que lo hubiéramos hecho, Señor. Si no es por la gracia en la que tú nos permitiste haber revelado a tu Hijo en nosotros, Señor. Padre, gracias, que solo permanezca en nuestros corazones lo que se ha dicho acá, que sea digno de fidelidad y confiabilidad conforme a tu revelación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya se despertó. Esto es como bueno, papi. Capaz que... Señorita, contádmelo todo. Y tu mano izquierda no se entera que hace la
Eso está. Chao, de luego, que estén muy bravos. De la obediencia que la carne no le gusta, está bien. Sí, pero la carne siempre va en contra del espíritu. Huele a niños, huele a comino. ¿A comino? No. Compa, ya lo paraste, no. Bueno, rico.